Hola, mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares, Escuela de Cocina. Masa filo, ingredientes: 500 gramos de harina 4 ceros, 3 cucharadas de aceite, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 250 centímetros cúbicos de agua tibia, 200 gramos de fécula de maíz, más 50 gramos de harina, que eso es para el amasado. Lo primero que hacemos es tamizar la harina, le incorporamos el vinagre, el aceite, la cucharadita de sal, la cucharadita de azúcar. Vamos mezclando e incorporando el agua. Mezclamos hasta que absorba la mayor cantidad posible de agua. Quitamos la cuchara y empezamos a amasar con la mano. Es una masa que va a quedar bien blandita, tiene que quedar blandita, no tiene que ser una masa dura, sino bien elástica. Una vez que ya sacamos todo lo que estaba en el bol, quitamos y vamos a amasar por 10 minutos. Es bueno sobarlo un buen tiempo esta masa para que dé buen resultado. No es difícil, es muy simple de hacer. Lo que por ahí se complica siempre un poco más es de vayamos a estirarlo, pero bueno, ya van a ver que no es tan complicado. Lo envolvemos en un papel film y lo llevamos a la heladera. Tenemos que darle frío, un buen frío. Como mínimo es bueno que esté reposando en el frío unas 8 horas, como mínimo. Pero siempre aconsejo que si se puede dejar de un día para otro es mucho mejor. Yo generalmente hago la masa y al día siguiente la estiro. Lo que hacemos es mezclar la fécula de maíz con la harina y la vamos a poner en el cernidor. Espolvoreamos un poco sobre una mesa donde vayamos a estirarlo y ven cómo queda la masa, bien elástica. Lo que hacemos es cortarlo en 4 partes y a estas partes lo que vamos a hacer es darle una forma redonda y alargada. En realidad tenemos que cortar de cada parte de estas 5 partes iguales, o sea que nos quedarían 20 hojas de masa filo bastante grandes, bastante importantes. Así que las marcamos y las vamos a cortar en 5 partes iguales. Pueden hacerlo de esta manera, o si tienen una balanza, pesar la masa, dividirlo por 20 y hacer 20 bollos exactamente iguales. Si se les complica mucho, es más fácil de esa manera. Lo que vamos a hacer es bollar todos los pedacitos que cortamos de masa y los vamos a tapar con un nylon para evitar que se seque. Vamos a ir tomando de a un bollito, lo estiramos un poquito en forma redonda, le agregamos la mezcla que habíamos hecho de maicena junto con la harina y lo vamos estirando. Tiene que tomar más o menos el tamaño de un plato, no más que eso. Por el momento, lo que hacemos es siempre espolvorearle la mezcla que tenemos de la fécula de maíz con la harina. Ese es el único secreto que tiene esta masa. No le mezquinen mezcla, porque no le va a hacer absolutamente nada, no la va a secar a la masa, porque la fécula de maíz no la absorbe la masa, lo que hace es conservar la humedad de la misma masa y evita que de afuera se vaya secando. Una vez que estiramos 5 discos, vamos a ir armando los de a 5 discos, los ponemos uno encima del otro y le vamos agregando abundante fécula de maíz. Volvemos a ponerle fécula de maíz, ven que le he puesto bastante cantidad, pero eso hace que sea fácil estirarla y que la masa no se rompa ni se pegue una capa con la otra. Al tener bastante fécula de maíz no se van a romper. ¿Ven cuánto se estira? Miren lo que era el bollito y todo lo que se estira. Pueden dejarla así y utilizarla directamente así en este tamaño, o pueden apoyarle una bandeja encima del diámetro que ustedes quieran y cortarlas para que les quede en forma rectangular. Esos bordecitos de masa se pueden cortar en tiritas, hacerlos al horno y comerlos con un poco de almíbar. ¿Ven? Ahí ya les queda armadito si quieren guardarlas de esa manera. Sobre un papel manteca acomodamos todas las láminas. Recuerden siempre, ven qué finita que han quedado y qué fácil que se despega una de otra. No es tan complicado, pero sí hay que usar bastante maicena
o la mezcla esta de maicena con la harina, porque es importante. ¿Ven? Le volvemos a poner más. Eso no le va a hacer nada, no la va a secar ni nada. Y lo que va a evitar es que se peguen. Enrollamos suavemente, sin apretar. Yo enrollé las 20 juntas, pero si ustedes lo van a guardar por más tiempo, lo quieren frizar, no pongan más de 5 láminas o de 5 discos de masa filo. Y por último, lo que vamos a hacer es envolverlas con un film y llevarlas a la heladera. Yo las envolví todas juntas porque lo uso al otro día. ¿Por qué es importante esta masa? Porque en esta cocina se utiliza muchísimo esta masa. Se hacen unos rollitos de vegetales que van fritos, se hace una pastilla de pollo estilo marroquí, se puede hacer unos rollitos de maní con azúcar también, y el tradicional baklava, que nunca deja de estar dentro de estas recetas. Si tienen alguna otra, pueden utilizarla, que sepan hacer la masa filo, porque en el futuro los espera un montón de platos espectaculares que llevan esta masa.